cosa es la revelación y otra cosa es ver lo que Dios hace. ¿Cómo se entiende? Mientras yo vaya buscando el libro de Apocalipsis 22:1, Jesús estaba con los 12 y Jesús soltó la palabra en la mesa y dijo: uno de ustedes me entregará. Uno de ustedes me entregará. Eso es voz de Dios. Pero su voz tiene poder. Y su voz saca lo oculto del corazón de la persona. Cuando Judas escucha esta palabra y dice: seré yo, Señor. Su palabra tiene poder. Y esa palabra hace visible, amados hermanos, el poder de su palabra. Amén. Jesús está aquí por medio de su Espíritu Santo en esta noche. Y tú no estás por casualidad y parado. Tú estás aquí porque Dios te trajo hoy. Y si Dios te trajo hoy, también Él te va a hablar. Y cuando Dios te habla, también por medio de ti, mostrará lo visible. Alguien alaba a Dios. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 1. Dice la Biblia, vamos a leer esta noche con la iglesia en el nombre de Jesús y diga amén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Continúa el servicio, ¿verdad? Pregunto, continúa el servicio. Y verán su rostro y su nombre estarán en su frente. No habrá más allí noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice gloria a Dios. Y me dijo: esta palabra son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, me ha enviado a sus ángeles para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuántos están preparados? Diga amén. Levanta tus manos. Una cosa es estar preparado y otra cosa es saber que hay que estar preparado. Quiero que levante tu mano. Gloria a quien te vive para siempre. Anoche estabas orando y tenía un ataque terrible. Ni siquiera me imaginaba que iba a estar aquí. Pero cuando estaba orando, Dios me hizo acordar de vuelta lo que Él me estaba mostrando. Que este techo se destapaba. Gloria a aquel que vive para siempre. Y una paloma gigante descendía aquí. Esa paloma está aquí en esta noche. Esa paloma descenderá. Esa paloma va a
lugar. Y le digo sobre tu siervo y sobre tu sierva. Y la mano de la bacana, la bacaya. El agua pesada. El oído sediento, papá. Y me demasiado toda la bacaya. Me da esta palabra decirte de vida. Como placa de fuego. Me está dando cada mujer. Me está dando cada vida. Me está dando cada gracias por tu presencia. Y la iglesia dice amén. La iglesia dice amén. La iglesia dice gloria a Dios. La iglesia dice gracias a Jesús. Tome su asiento, por favor. Escuche, el pastor Julián hizo una palabra. Ya va a ser medianoche, como ser vivo. Satanás no se iré. ¿Verdad? Ella para ella, porque él es creado. Y los creados que pecan contra Dios son ángeles, no tienen perdón. Los nacidos somos nosotros. Sí tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de regresar a Dios, y Dios es amplio como su misericordia para perdonarte. Amén. Bendito sea Dios. Agradezco a Dios porque puedo verte aquí en esta noche, y no todos tienen ese privilegio de sentarse en ese asiento. ¿Sabe por qué? Porque algunos están con la avaricia, otros están amado trabajando y piensan que van a juntar todo. Mi papá hace 4 meses falleció, amados hermanos. Justo llegué acá en Orqueta a las 7 de la mañana, recibí la noticia que mi papá fallecía y tenía que regresar de vuelta. Manejé 14 horas para llegar. Se caminó, hermano. Ajá, y no la buscaban. Bendito sea Dios. Mañana hay síndrome, doblado por la cama. Ay, qué triste la vida. Ni su sitio pudo llevar. Así que no te apures, agárrate de Dios. Eso es un privilegio muy grande. Nadie, lo que amado poseemos en esta tierra, vamos a llevar. Pero esa oración se tratará y se dirá en el cielo. Aleluya. Porque la alabanza y el amor permanecerá para siempre. Oh, la cama, la pasaba, la papaya. Oh, mi alma te alaba. Levanta tu mano y levanta tu voz y den alabanza. Dele gloria, dele gloria, dele gloria que vive. Amado. En la eternidad no existe lo que se llama tiempo. En la eternidad. En la eternidad no existe el reloj. En la eternidad no existe el sol. En la eternidad no existe la luna. En la eternidad no existe el tiempo, porque es eterno. Y los tiempos, el eterno no se mide por los tiempos. Del principio, amados hermanos, tienes el sol, la tierra que fue creada. Tiene sol, tiene tiempo y tiene hora. Amén. Pero cuando nosotros, amados hermanos, entramos en el libro de Apocalipsis, tenemos que retroceder un poquito. Bendito sea el Señor. El capítulo 21, ahí sentadito nomás, verso 9. Vamos a retroceder un poquito para que podamos entender la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo. Quiero conocer la Biblia. Yo no puedo conocer la Biblia si no me consagro, si no me someto a Dios en santidad.
lo único que separa del Dios, amados hermanos, al hombre y a la mujer, se llama pecado. El pecado te separa del Dios y de su espíritu. Pero cuando estamos conectados en el mismo espíritu, podemos alabar a Dios, podemos alabanza, podemos agradecer a que se merece. Levanta tu voz y diga gloria a Dios. Y a su nombre. Apocalipsis 21:9. Y aquí comienzo. ¿Quién me va a ayudar a predicar? Diga amén. Diga gloria a Dios. Dice, y dijo entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llena de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Si yo me bauticé, yo ya no soy la novia. Yo ya no soy la novia. Yo soy la esposa del Cordero. ¿Por qué que soy la esposa del Cordero? Porque la Biblia dice, Apocalipsis, en el mismo capítulo 21:17, y el Espíritu y la esposa dicen, no es que dicen, no te pierdas, dicen, ¿qué está hablando? El Espíritu y la esposa están hablando juntos. ¿A quién le está llamando? Al esposo. Está diciendo, ven Señor Jesús. No sé si me entendiste. Ven Señor Jesús. ¿Acaso usted no es la esposa del Cordero? ¿Y por qué seguía esta revelación? Para mostrar a Juan esta revelación, amados hermanos. Y Juan recibe esta revelación para hacer entender a Juan que Jesús era del presente, del futuro y del pasado. En otra palabra, Jesús estaba presente y el Espíritu de Él también estaba presente en la creación de todas las cosas. Y no estaba presente en el pasado, sino también está presente aquí en esta noche, tanto contigo y conmigo, en este lugar de los reyes. Delante de la madre diga, gloria a Dios. Y para entender la Biblia, amados hermanos, tenemos que retroceder todo. ¿Por qué tenemos que retroceder? Porque el capítulo 22 dice que había qué cosa. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. ¿Qué quiere decir? Que aquel que tiene el Espíritu de Dios es transparente. Es transparente. Pero ya estamos ahí en la enseñanza. ¿Qué pasó con el cristiano de hoy? Hincha. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Estaba en Salga y le invitamos al pastor. Los otros días de la campaña de él. 4 veces lo votaron. A ver, los valientes, a ese pastor, que ya no invitamos a ver eso. Con la entidad de la nueva Apocalipsis 21 otras, que todos los mentirosos tendrán su parte. Hay corrido de allá. Entonces se perdieron que la transparencia. Jesús sigue siendo transparente en su iglesia. El Espíritu de Dios sigue siendo transparente hasta el día de hoy con la iglesia. Porque el Espíritu de Dios está, amados hermanos, hay esperanza y sinceridad. Porque aquel que tiene y aquel que es transparente sabe a quién le está alabando, sabe a quién está sirviendo, sabe qué integridad tiene con Jesús. Alguien alaba a Dios. Que a su nombre de la ejemplo de ley. Ya me dije a saber de la Biblia. Captura ya. Deja de ser la Biblia, la 11, la 12, la ley de la Biblia. Que a su nombre. Amén. Y a su nombre. Vamos a retroceder. Vamos al libro de Génesis. Porque el río del Apocalipsis se revela en el río de Génesis, capítulo 2, verso 10. ¿Le gusta la Biblia? Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Cada creyente no desee. Amén.
a su nombre. Tiene que comprar la mejor Biblia, no el mejor celular, la mejor Biblia. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. ¿Encontraron? O sea, Génesis 2:10, mejor dicho. Génesis 2:10. Y salía del Edén, ¿qué cosa? Un río para regar el huerto, y de allí se repartía 4 brazos. Él dice: el río, fuerte, el río representa abundancia. ¿Cuántas estaciones hay? ¿Cuántas puertas tiene el cielo? 4. En los 4 estaciones, del sur, del este, del oeste, hay 4 puertas. Desde este va a central de esa puerta. Escuchen, verso 11. Y el nombre de uno era Pisón. Este es que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Díganlo, donde hay oro. El río es el Espíritu de Dios. Escúchame, el oro es los talentos de Dios, es la naturaleza de Dios. Nadie puede hacer la obra de Dios sin el Espíritu de Dios y sin los dones de Dios. Aleluya. Y a su nombre, y el oro de aquella tierra era bueno. Amén. ¿Cómo era el oro? Bueno. Él dice: lo que tiene el Espíritu de Dios, lo que tiene el Espíritu de Dios, lo que tiene los dones de Dios, son buenos. Seguro por lo menos va bueno, diga amén. La tierra es bueno. Allí también había vino, berrillos y onice. 13. El nombre del segundo río era Gibón. Este es el que rodeaba toda la tierra de Cus. 14. El nombre del tercer río es Gitén. Este es lo que va al oriente de Asiria, y al cuarto río es el Eufrates. Diga amén. ¿Cómo se llama el cuarto río? ¿Qué está sucediendo con la profecía? Para que ustedes entiendan, el río es el que se está secando. Despacito, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la iglesia ahora, pastora? Se está secando. ¿Cuántos barrios se llaman y no pueden? ¡Aleluya! Diga amén. Amén. ¿Qué sucedió con la iglesia? Ya no sumerge en lo que tenía que ser sumergido. ¿En qué me tengo que sumergir? En el Espíritu. Aleluya. ¿En qué me tengo que sumergir? En el río. ¡Aleluya! De la revelación. Amén. Y a su nombre. Ya me adelanté y mi ama. El pueblo se fue esclavizado. Babilonia. 70 años. En ese 70 años no había oro, a pesar que ellos se fueron como dones, a pesar que amados hermanos estaban en Babilonia, nadie podía alabar a Dios, porque durante 70 años parecía que el río se secó. Cuando el río se seca, amados amén, amados hermanos, el talento parece que se apaga, parece que nadie, amados hermanos, tiene la fuerza para alabar al Señor. Y amados, el tono del cordero, y donde salía el río, comenzaba a actuar, y no solo actuaba, sino cuando el Espíritu de Dios bebía con los ríos, no solo bebía, sino traía talento, traía autoridad, traía presencia, traía poder. Levanta la mano y adora a Dios. Y a su nombre, levanta la voz y diga gloria a Dios. Amados hermanos, y Dios le lleva al profeta Ezequiel cerca del río.
Y él dice que entró por aquí. Le vamos a ir de llena. ¿Qué va a estar de rodillas? Aleluya. Ándale, Dios te paga. Gloria a Dios. Pero mira te van a ir y gloria a Dios. Tenía él que hasta la rodilla. Hoy algunos dicen no. Ahí salió, entra un poquito más, hasta la cintura. Después de que entró hasta la cintura, le dice Dios, entra más. Y cuando entró más, dice que llegó hasta el lomo. Y él dice, ya no puedo retroceder. Ya no puedo volver para atrás. Ya no acabamos de ver. Ninguno de que está lleno del río, de la presencia y del olor de Dios, no puede retroceder. Otra cama la pasaba la pantalla. Nadie puede volver para atrás, porque cuando vas a sumergir, la presencia va a ver. Cuando vas a sumergir, otra cama, cuando vas a sumergir, cuando vas a sumergir, no puede retroceder. Esta revelación. Y él se da la vuelta y dice que había muchos árboles alrededor del río. Y es el árbol en la Biblia, el alma del ser viviente. Va él y Jesús, el hacha está puesto sobre él, sobre el alma. Aleluya, y había miles y miles de árboles. Pero esos árboles no estaban en el río. Él se da la vuelta y dice, esos árboles van a recibir sanidad y misericordia. ¿Qué recibiste tú ya? El río, los dones, la misericordia y los árboles están ya en tu casa. Gente que no conoce a Dios. Gente que necesita lo que tú tienes. Te ve como río, Dios. Oh Señor Dios de la gloria. Mi alma te alaba, Padre. Oh, la sola la batalla. Y la sola la batalla. Dios santo. Es profecía, es revelación. Pero aquí ya no es una profecía ni revelación. Me voy a hacer breve con el toque. Yo dije que voy a contigo, voy a predicar. Amén. Que le viene siendo ahí, pastor, publica tú. Juan 7:37. Vamos a ver. Gloria a Dios, aleluya. Es interesante la vida, ¿sí? Aleluya. Juan 7:37. Dale pase y gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 7:37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, pastor. Está ahí. Dale un aplauso al Señor. Ese aplauso. Aleluya. ¿Cuántos días dura la fiesta? 7 días. ¿Por qué que Jesús, ni antes de poner, antes de mañana se abre? Mira, ahí. ¿Cómo está Jesús? Ni antes de la que llega por ahí. Ya llegué desesperado. Tranquilo. Ya no necesitan de hoy. Y Jesús veía a cada uno con su canto. Cada uno con su canto. Aleluya. ¿Qué representa el canto? Juan capítulo 2. Dice que había 6 dinarios.
La tinaja, el número 6, representa el número del hombre. Al sexto día, Dios le crea al hombre. Se llama imperfección. Y Jesús sería todo aquello que venía con su capa. Pero cuando llegó el séptimo día, Jesús se pone de pie. Se pone interesante la conversación. Jesús. No todas las veces se van a encontrar la Biblia que se pone de pie. Él siempre se sentaba y enseñaba. Se sentaba y enseñaba. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe para qué y por qué. Amén. Tú tienes que saber de por qué Dios te llama y para qué Dios te llama. Aleluya. Alabado tu nombre, Señor. Muchos están como el hijo pródigo, no sabe su derecho. Y otro está como el hijo pródigo mayor dentro de la casa. ¿En qué línea estamos como iglesia? ¿En qué línea está como sierva de Dios? ¿En qué línea está como siervo de Dios en esta noche? ¿Eres el hijo pródigo en la escuela o eres el hijo pródigo aquí adentro? Bendito sea Dios en esta noche. ¿Qué tiene que ver con la mensaje? Cuando Jesús se para en el libro de Hechos, dice que había un hombre llamado Esteban y estaba lleno del Espíritu Santo. Señor, aleluya. Y Esteban fue a pelear. Oigan, cuando estaban peleando, Esteban dijo una palabra: he aquí que veo al Hijo de Dios de pies a reducir a la diestra de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué estaba de pie? Porque los hombres rechazaban a un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando está lleno del Espíritu Santo, te van a rechazar, te van a criticar, te van a perseguir, van a hacer la tumba, odiar la cama, y va a tratar la batalla, que hagan todo lo que quiera. Jesús está de pie, y si Jesús está de pie, entonces la victoria está mirando, entonces la bendición está mirando. Él está diciendo la revelación del libro de Apocalipsis y del libro de Génesis. Escúcheme bien. Aquí están viendo visible. Le vi habla el libro de Apocalipsis. Él es mi Padre y yo soy el Cordero. Y aquí no solo vengo como Cordero, sino también dice: si alguno cree, pero viene con él. Aleluya, gloria a Aleluya. La Biblia dice: si alguno, no todo, si alguno cree, va a decir a creer, te convierte en lo que tú crees. Y si tú crees de verdad que eres el Mesías y eres el Cordero, vas a morir por eso. Porque el que conoce la verdad muere por la verdad. El que conoce la verdad vivirá la verdad. ¿Por qué vivirá la verdad? Porque en eso no hay ninguna mentira, Señor. Aquel que no cambió y aquel que solo aparenta todavía no cree. Y si todavía no cree, no puede sentir al Cordero y no puede correr el río que va al trono de Dios. Y aquí en esta noche levanta la mano y mataba la basura, vamos, delante de la arriba. Esa voz a los
Pastor, levante sus manos. Y alguno. De ese es alguno. Levanta tus manos. De ese alguno. No sé cuántos millones tiene Ortega. No sé cuántos habitantes hay en esta ciudad. Pero de tantos habitantes que hay, el Señor dice: si alguno, ese alguno eres tú, ese alguno eres tú. Otra cabana batalla la batalla, y me levantaba la batalla. Ahora quiero que levante todo aquello que tiene, esa lengua de una de Dios que va a preparar. Y me dijo que va a ser tuya, y me dijo que va a devorar. Dice Dios, pásate por tempestades, pero que caballeros, dice Dios, porque tu criatura no saque, ven aquí, sierva de Dios, oh Dios de la gloria, mírame, pasa para allá por favor, pasa para allá, bendito sea Dios, mírame, escúchame, Satanás, quiere avanzar tu corazón. Satanás inventó una grande necesidad y se metió en tu casa, se metió en tu familia para hacerte todo lo contrario. Y el Espíritu Santo dice que hoy el Señor va a liberar una cama, ven para acá, ven para acá, levanta sus manos, gloria a quien te vive para siempre. Permanezca humilde, dice Dios. Porque si permaneces humilde, yo te voy a honrar, dice el Espíritu Santo. Y te voy a honrar, no es como tú piensas, te voy a honrar de manera, dice la Biblia Santa, todo lo que llame aquí, delante del altar, que no te levanta sus manos arriba, si se puede. Toda la batalla. Deja que Dios te libere. Deja que Dios alimente de ti. ¿Sabe qué dice Dios? Que ya no puedes hablar. Ya no hay palabra en tu boca. Ya no puedes avanzar. ¿Y sabe qué dice Dios? Hoy te rindo.
desciende, dice el Espíritu. Paloma celestial. Cuando se te toca lo que te está dando en esta noche. Levantaba la basura, la batalla, la batalla. Paloma celestial. Es el símbolo de los dones y de la Espíritu Santo. Ahora desciéndete, desciéndete, desciéndete. Viene sobre ti, se rompe toda miseria, se rompe toda miseria, se rompe ahora, se rompe aislamiento en tu camino, y no acaba la basada, que vas a volver, se abre y se abre, se abre, se abre, y basada. Muy fuerte que mate sobre ustedes dos. Satanás intentó colocar duda. Satanás intentó hacer que el derecho sea. ¿Sabe qué dice Dios? ¿Sabe qué dice Dios? Ustedes dos me van a representar en esta ciudad. Ustedes dos, dice el Espíritu Santo. Oh, reclama la batalla. Santo, 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 santo.
Y a esta mujer Dios te operó en ovario. Yo quiero que venga aquí. A esta mujer se formaba pelota de sangre, se veía mancha en tu ovario, y por causa de eso se hinchaba. A veces no tuvo la desagrado. Y el Señor me muestra que esta cara de sanar en esta noche. Honra cada la batalla, de que se levante sus manos y que la alabanza que se merece. Esos chamanes sacaron fotografía a los dos. Que Dios me muestra los sacrificios de sangre que van a hacer de tu sangre. Y cuando esto ocurra, hermano, estos chamanes iban a enviar a estos demonios para que tú te quedes buscando. Mas hoy, el diablo pierde. Los chamanes le van a ahora mismo.
La última persona. Escúchame. Para una persona. Esta persona no siente la felicidad. ¿Y sabes qué te manda a decir Dios? Perdona. Perdona. No te voy a llamar a ti. Pero si tú quieres venir, tienes la libertad. Perdona, dice Dios. Y te irás libre. Hay una raíz de amargura que quedó en tu corazón. Y Dios te va a decir, suelta. Reyuseo, eres con la libertad. Reyuseo tiene también la libertad. Porque algunos creen que si le llamamos aquí, humillamos su persona. Y Dios no nos ocupó para eso. Pero si te sientas así, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. Suéltalo, dice Dios. Suéltalo. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. ¿Sabes cómo Dios golpea el corazón de esta persona? Yo siento como Dios te golpea el corazón. Y no te cierres allí. Nadie merece vivir esta vida cuando conocemos a Dios. Deja que Dios llene tu corazón. Hoy Dios te fortalece por completo. Parecía que nadie te valoraba. Parecía que nadie te lleva en cuenta. Y Dios te dice así: no esperes nada de los hombres. No esperes nada. Sea como el padre Abraham. Dependa de mí. Dependa de mí. No por lo que posee, no por lo que recibe, no por lo que tiene, dependa de mí. Y verás, y verás. Oh, la cama sana. Gracias, papá. Yo no sé cómo terminar eso. Yo no sé cómo terminar eso. Que va a comenzar las cosas diferentes. ¿Alguien recibió la palabra hoy? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien se sintió que necesita de servir, que levante la mano. Levanta la mano. Sin este río, yo no puedo viajar. No puedo mover. Levanta tus manos. Y cierra tus ojos. No levante la adoración. Cierra tus ojos. Y en silencio. Aleluya. Te vas a chequear en qué condiciones. Si ya no sientes esa presión, si ya no te gozas, si ya no derrama tu alma, es porque estás fuera del Señor.
acércate más todavía. Ese río está corriendo. Yo dije que iba a terminar, pero no puedo terminar. Ese río corre en el altar. Ese río bajó sobre 11 mujeres aquí. Sobre 11 mujeres. El río descendía sobre 4 varones aquí también. Descendía más y más y más. Más y más y más y más. Más y más y más y más. Más y más y más y más. Más, 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 más. Más, más, más. Más, más, más. Más corre. Más corre este río. Gloria para Dios. Deja que el río corra sobre tu corazón. Deja que ese río sumerja tu corazón. Oh Señor. Oh Señor. Mamá que está llorando por sus hijos. Sumérjate en este río, porque en este río saldrás en victoria con tus hijos. Oh, sama, kama, nama, sama, nama, sama, nama, kanda, lava, shema, kanda, lava, sama, nama. Dios eterno, gracias Dios de poder. Levanta tus manos y repitan conmigo: gracias Señor. Repita conmigo: gracias Señor por bendecir mi vida en esta noche, en este lugar. Señor Jesús, ayúdame cada día para acercarme al río de tu presencia. Gracias Señor. Y la iglesia dice amén. La iglesia dice gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Dios. Eso es un aplauso fuerte. Hay otro más fuerte para Él. Para Él, para Él, para Él, para Él, para Él, para Él. Levante la voz y dele gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga a Pastor Julián, además, amén. Y a todos los pastores, hermanos Gavino. Dios bendiga su vida también, amén. Ya te quedará preparado, amén. Ya continúa hasta allá. Cuando prepara ya igual ya continúa hasta allá. Amén. Dios bendiga. Mañana continuamos ahí con el pastor Rodolfo. El día viernes lleva. Hoy te va Lucero. ¿Y el sábado? Sagrada Familia. Amén. Ya saben, amén. Y el domingo ya estoy viajando de vuelta para Lima. Lunes voy a estar en Soré.